Hola, buenas noches, bienvenidos a la edición número 44, si no me equivoco, pues siempre tengo que mirar, ya llevamos tantas que la que una vuelta de Escépticos en el Pub. Gracias por venir. Vemos que hay bastante gente, hay que decir que esto, a pesar de que llevamos mucho tiempo y muchas charlas a las que les interesa, divulgación científica y el decidirlo. Hoy tenemos una conferencia muy interesante de José Blanca, desde Valencia. Ya es la tercera vez que viene, si es la tercera vez que viene, por algo será, pero otras dos veces nos ha gustado, ¿no? Aunque él es experto en genética, pues nos va a hablar de un tema que sale de su campo, del método científico, si no me equivoco, que parece que es algo que hemos tenido desde siempre, pero en realidad es un invento bastante reciente. Y bueno, como ya hemos empezado a buscar en internet, simplemente pido un aplauso para... Sí, sí. Hola. ¿Tenemos voz? ¿El micrófono lo uso o se me escucha bien desde atrás? Es que... Sí, mejor. Mejor. Sí, mejor que... Bueno, entonces arreglado el micrófono, lo primero que quería era... Hola. Ah, Ahora sí. Hola. La ciencia y la tecnología no tiene por qué... Bueno, en primer lugar lo que quería era agradeceros la oportunidad de invitarme de nuevo, porque para mí es un gran placer poder venir aquí a estar un rato con amigos en un ambiente tan agradable como este. Así que gracias por darme la oportunidad y espero más o menos que os entretenga la charla y os ilustre algo. De lo que voy a hablar es sobre el método científico, y todo esto viene por una pregunta que yo me hice hace ya algunos años. Yo he trabajado en ciencia desde que acabé de estudiar, pero un día me pregunté, bueno, en realidad, ¿cómo hacemos las cosas en ciencia? ¿Cómo hemos llegado a saber lo que sabemos? Y me di cuenta de que no tenía ninguna respuesta muy elaborada, no sabía muy bien. Uno cuando hace ciencia hace más o menos lo que ha aprendido durante el tiempo que ha estado en un laboratorio aprendiendo de otra gente, pero no tenía una respuesta muy elaborada sobre realmente cómo funcionaba la ciencia. Entonces me puse a leer libros y llevo unos cuantos años leyendo sobre historia de la ciencia y sobre epistemología, que es la parte de la filosofía que estudia cómo se genera el conocimiento. Y de esto es de lo que os voy a hablar hoy. Y en concreto, voy a empezar por este señor, que es Albert Durero. Esto es un autorretrato suyo. Y voy a empezar por él porque, leyendo sobre esto, al final llegué a una serie de artistas que hicieron unos desarrollos bastante importantes en geometría. Y de hecho, fueron los primeros desarrollos que se hacían en geometría prácticamente desde la época clásica, desde Grecia clásica. Y esto me sorprendió que unos artistas hiciesen algo así, que era algo puramente matemático. Y además me sorprendió más todavía porque en aquella época a ellos no les sorprendía nada. Para ellos en aquella época esto era normal, no era extraño que un artista se dedicase a las matemáticas, porque en aquella época no había una separación tan grande entre matemáticas o en ciencia en general y conocimiento y arte en particular. Ellos estaban viviendo en una época de cambio. De hecho, Durero es un siglo posterior a este fresco de Giotto, y habéis visto que el estilo cambia mucho. En esta época hay una revolución social en general, y una de las cosas que están cambiando es el arte. En el arte, los artistas han empezado a tener interés en representar la naturaleza tal y como es, mientras que durante la Edad Media el interés principal era representar una simbología. En esta época han dejado de tener tanto interés en los símbolos y quieren representar sobre todo cómo es la naturaleza. Y entonces ellos echan mano
hay distintos movimientos, hay uno en Holanda y otro en Italia, pero el italiano echa mano de la geometría. Y estos artistas, algunos son muy famosos, como por ejemplo Brunelleschi o Durero, en realidad lo que hacen es escribir libros sobre matemáticas. Este es el primero que se publicó, uno de los más importantes, de otro artista que era Leon Battista Alberti. Y escribió un libro de geometría, un libro que hoy en día consideraríamos un libro sobre matemáticas en realidad. ¿Y por qué se dedicaban a estudiar la geometría? Pues porque querían dominar la perspectiva. Si uno quería representar fielmente la realidad, necesitaba entender cómo funcionaba la perspectiva. Y entonces echaron mano de la geometría para poder aprender cómo eran las reglas de la perspectiva. Y ellos establecieron estas reglas y para eso tuvieron que avanzar partes importantes de la geometría, partes que no se habían estudiado en mucho tiempo. Entonces me llamó mucho la atención esta relación entre el arte y la ciencia que se daba en aquella época. Esto es otra de las obras que crearon justo en aquella época. Esto no se sabe muy bien quién lo pintó. Son unas ilustraciones para un libro que fue muy importante, que es un libro de Berzelius sobre anatomía. Fue un libro revolucionario en anatomía, porque era el primer libro en donde habían ilustraciones impresas. Esto es algo que en aquella época es por primera vez posible porque se ha creado la imprenta y uno puede tener ilustraciones. Antes no tenía mucho sentido poner ilustraciones en un libro, dado que como los copistas tenían que copiarlas, tenías que fiarte de cómo de bueno fuese a ser cada uno de los copistas. Entonces al final las ilustraciones no se acababan pareciendo demasiado al original. Entonces los libros de anatomía eran con texto. Y en este libro el autor está diciendo algo muy novedoso, y es: dejad de confiar en las autoridades antiguas y comenzar a mirar. Es decir, lo que tenemos que hacer es observar cómo es realmente el mundo y a partir de esas observaciones decidir cómo es la anatomía. Debemos de dejar de confiar en la sabiduría antigua cuando se deba de cuestionar. Y este es un libro que resultó muy revolucionario en la época y que sentó las bases de la anatomía moderna. Y como ya habéis visto, esto es muy poquito posterior a la obra de los artistas que habían trabajado en geometría. En esta época ya dominan mucho la representación fiel de la realidad. Aquí tenéis una gráfica sobre el número de libros que se editan a lo largo de los distintos siglos. Y como veis, los libros han ido aumentando, pero el hecho de llegar a tener imprentas hace que esta edición de libros se vea muy favorecida. Entonces, en esta época aumenta mucho la edición de libros. Tened en cuenta que la gráfica es logarítmica, es decir, entre aquí y aquí es 10 veces más libros, y entre aquí y aquí es otra vez 10 veces más. En esta época la imprenta facilita mucho el intercambio de la información, y esto se convierte en el siglo XVI en una fuerza muy importante de divulgación del conocimiento. Tiene muchas consecuencias. Una es, por ejemplo, que pueden hacer ilustraciones y los artistas se dedican a hacer esas ilustraciones, y otra de las consecuencias es que crean comunidades. A partir de ahora, los interesados en el conocimiento ya no están tan aislados como en las épocas antiguas. A partir de ahora hay comunidades, es decir, los avances que se hacen se discuten en ese mismo momento, se publican con mucha más facilidad y se discuten, y se crean comunidades al principio informales que se van comunicando por cartas sobre todo, y estas comunidades un siglo después, en el siglo XVII y en el XVIII, se acaban estableciendo como las primeras sociedades científicas, y serán estas comunidades las que llevarán el avance de la ciencia hacia adelante. Pero esto empieza, ya os digo, como una red basada en el intercambio de información mediante libros y mediante cartas. Y hay otra cosa que está sucediendo en esta época, y es que se están estableciendo unos grandes imperios. Y estos grandes imperios se basan en desarrollos como, por ejemplo, el del acero, el de la pólvora y el de la navegación, ¿vale? Sin esos desarrollos sería imposible, estos imperios serían impensables. Y todos esos desarrollos no están hechos por filósofos en las universidades. Las universidades están todavía discutiendo en esta época
temas sobre todo sobre teología y sobre lógica, pero en esta época son los artesanos los que están creando la tecnología que está levantando estos imperios. Los artesanos han aprendido a forjar acero, los artesanos han aprendido a hacer armas y los artesanos son los que han desarrollado principalmente los métodos de navegación. Esto es algo también muy definitorio de esta época. El conocimiento claramente es poder y el conocimiento está en manos de los artesanos, no está solamente en manos de los filósofos en la universidad. Esto no es la primera vez que ha sucedido en la humanidad. Los artesanos forjaron las tecnologías que dieron lugar a los grandes imperios de la antigüedad, al imperio chino, a los imperios de Mesopotamia y al imperio egipto. Estos imperios se habían basado en tecnologías como por ejemplo la agricultura, la ganadería, que habían sido desarrolladas por los artesanos de esos lugares. Y incluso la escritura tampoco fue creada para escribir novelas o para escribir tratados filosóficos. La escritura fue desarrollada y las matemáticas por los contables simplemente para apuntar cuánto grano había o cuánto grano se prestaba entre unas personas y otras, para llevar la contabilidad de estos imperios. Es decir, el conocimiento ha sido poder durante mucho tiempo y estuvo en manos de los artesanos, el conocimiento práctico. Y esto es algo que en esta época, en el siglo XVII, quiero decir, vuelve a tener una importancia muy grande. Aquí tenemos uno de esos artesanos. Este es un artesano holandés que está puliendo lentes y es uno de los posibles inventores del catalejo. No se sabe muy bien quién inventó el catalejo porque había mucha gente trabajando en Holanda puliendo lentes y está disputado quién realmente lo inventó, pero lo que está claro en esta ilustración, veis, es por qué están inventando el catalejo, y es porque claramente tiene aplicaciones para la navegación y porque además tiene aplicaciones militares muy importantes. Y como veis, esta persona no está en una universidad, está en un taller trabajando haciendo lentes. Esta es una época en la que hay un cambio de mentalidad en donde se llega a la conclusión de que observar la realidad es importante y de que a partir de esa observación podemos obtener un conocimiento que se puede utilizar en la práctica. Y es un conocimiento muy práctico. Y alguien que estaba muy metido en ese uso del conocimiento práctico era Galileo. Normalmente pensamos en Galileo como un filósofo natural o casi como el primer científico moderno, pero en realidad Galileo, además de dar clase en la universidad sobre matemáticas, que era lo que se suponía que alguien tenía que hacer en la universidad, daba clases fuera de la universidad sobre tecnología militar. Era muy importante en la época en la que los cañones han empezado a tener una relevancia grande, la estrategia militar cambia y era muy importante desarrollar el conocimiento para que cuando tú disparabas un cañón supieses dónde iba a caer la bala. Y de eso daba clases Galileo y de hecho desarrolló algunos instrumentos para ayudar a eso. Y otra de las cosas en las que trabajaba Galileo era el diseño de fortalezas, dado que las fortalezas a partir de esta época cambian, porque no es lo mismo defender una fortaleza, yo no tengo ni idea de estrategia militar, pero por lo visto cambia mucho el defender una fortaleza con cañones a defender una fortaleza sin cañones. Y entonces todo esto está cambiando y Galileo da clases de esto. Pero Galileo, además de dar clases sobre estos temas que no se cubren en la universidad, está interesado en temas que son más filosóficos. Y uno de los temas que interesa a Galileo es la astronomía. Y en particular le interesa mucho si el modelo copernicano, bueno, más bien cómo demostrar que el modelo copernicano es cierto, porque él estaba convencido de que el modelo copernicano era real. Es decir, que los planetas giraban alrededor del Sol y que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Y para eso, esto es algo que ya lo veréis, Copérnico publicó y nadie le hizo ningún caso. En la época de Galileo, al principio, había muy poca gente que hubiese hecho caso a Copérnico, pero Galileo piensa que si el modelo copernicano es cierto, Venus debe de tener fases. Lo que pasa es que a simple vista no se pueden ver porque Venus es demasiado pequeño para observar esas fases. Pero Galileo piensa que si pudiese llegar a observar esas fases, podría tener una prueba definitiva del modelo de Copérnico frente al de Ptolomeo, que era el gran astrónomo de la antigüedad. Entonces, Galileo, que también es un artesano y que tiene un taller, decide observar, y para observar
lo que hace básicamente es inventar el telescopio. Él había oído hablar sobre los catalejos que habían desarrollado los holandeses, pero estos catalejos de los holandeses a él no le servían, además de que no había visto ninguno, solo había oído hablar sobre ellos. Pero estos catalejos aumentaban 4 veces lo que uno veía. Y no necesitaban aumentar más porque uno no necesita ver mucho más allá, porque simplemente al final hay cosas en el horizonte que te impiden ver más allá. Pero para poder observar Venus, Galileo sabía que necesitaba más. Entonces se encerró en su taller a pulir lentes durante varios meses y estuvo haciendo pruebas con lentes, puliendo lentes hasta que consiguió unas lentes de suficiente calidad como para tener un telescopio que aumentase 20 veces. Y lo primero que hace cuando tiene ese telescopio es empezar a observar el cielo, porque su interés no está tanto en el conocimiento práctico, sino como en el conocimiento teórico, en el conocimiento per se. Y lo primero que hace, una de las cosas que hace primero es observar Venus, para decidir si el modelo de Ptolomeo es cierto o no. Entonces él observa Venus y veis que durante unos meses va viendo cómo Venus va cambiando. Y en febrero de 1611 ya tiene claro que Venus se comporta tal y como Copérnico dice que se debería de comportar y no como Ptolomeo. Él publica estas observaciones y estas observaciones tienen un impacto muy grande, veréis. Aquí está el número de libros editados que se utilizaban para dar clase en la universidad, y estos libros son libros que explican el modelo de Ptolomeo. Cuando Copérnico publica su modelo, prácticamente eso no tiene ningún impacto, y de hecho prácticamente nadie hace caso a Copérnico, entre otras cosas porque el modelo de Ptolomeo es más preciso que el de Copérnico. Ahora, una vez que Galileo publica sus observaciones, se acabó. El modelo de Ptolomeo ha muerto. Ya nadie vuelve a pensar que el modelo de Ptolomeo sea real, ¿vale? La polémica que todos habéis oído hablar no es entre Ptolomeo y Copérnico, porque la observación claramente ha triunfado. La polémica es entre Copérnico y Tycho Brahe. Tycho Brahe es el gran astrónomo que hizo unas observaciones en las que Kepler se basó para enunciar sus leyes, y él había enunciado un modelo que geométricamente es igual al modelo de Copérnico. ¿Vale? No me voy a meter mucho en esto, pero la discusión era esta. En el modelo de Tycho Brahe, todos los planetas giran alrededor del Sol, excepto la Tierra, que está quieta, y el Sol gira alrededor de la Tierra. Esto llevó a una discusión en física en la que no me voy a meter porque no es el tema de la charla, pero esto es lo que se discute a partir de ese momento, ¿vale? Nadie ya acepta el modelo de Ptolomeo. El modelo de Ptolomeo es destruido por las observaciones de Galileo completamente. Ahora bien, aunque hay un entusiasmo general en la época por las observaciones, hay que tener en cuenta que las observaciones son más problemáticas de lo que solemos tener en cuenta. Bueno, yo siempre he visto esto como dorado y blanco, pero hay gente que se ve que no lo ve así, ves azul y negro. Yo no sé cómo es posible que alguien lo vea azul y negro, pero bueno. Realmente es azul, ¿eh? Blanco y dorado, indiscutiblemente. Bueno, pues esto ya sabéis que ha sido una discusión muy grande, pero esta discusión, antes del Twitter, ya existía esta discusión, y la discusión surge de una discusión que se dio en la antigüedad. En la época clásica, los filósofos de la Grecia clásica tenían interés en saber cómo era el mundo realmente. Y una de las cosas que querían saber, por ejemplo, ellos decían, imagínate que yo quiero saber de qué color es el Sol. Y decían, de madrugada se ve de un color y a mediodía se ve de otro color. Entonces, ¿realmente puedo confiar en mis ojos para que me digan de qué color de verdad es el Sol? Claramente no, porque depende de la hora, de qué color es. Y de hecho es muy difícil llegar a saber, simplemente haciendo observaciones, de qué color es el Sol. Entonces, los filósofos de la antigüedad, sobre todo en la Grecia clásica, eran muy cautos con el tema de las observaciones, porque sabían que las observaciones eran problemáticas. Eso no significa que no hiciesen observaciones. De hecho, Aristóteles era un gran observador de la naturaleza. Aristóteles, además de ser un gran filósofo, es el fundador de la zoología, que eso es algo que hoy en día prácticamente todo el mundo ha olvidado, pero él fundó
la zoología. De hecho, describió cientos de especies y analizó la anatomía y la fisiología de muchas especies. Él hacía vivisecciones, es decir, diseccionaba en vivo, y a partir de esas observaciones escribió, creo que 9 libros de zoología y un libro de botánica. Y su discípulo, Teofrastro, básicamente es el fundador de la botánica. Es decir, eran gente que realmente observaba mucho, pero que eran cautos por las observaciones, y aun siendo cautos metieron la pata de una manera garrafal. Aristóteles, por ejemplo, fue quien describió que de los huevos, dentro de un huevo hay un embrión, en el huevo de la gallina hay un embrión, y que ese embrión acaba desarrollándose hasta convertirse en un pollo. Eso lo describió Aristóteles haciendo observaciones en los huevos. Ahora, otra de las cosas que él describió y que quedó durante mucho tiempo fue que aunque en general los animales aparecen a partir de otros animales mediante un embrión, en el caso de las moscas eso no es así. Las moscas aparecen por generación espontánea. ¿Por qué? Porque él observaba que cuando encontraba un animal muerto había larvas, y que esas larvas él observaba que se acababan convirtiendo en moscas. Entonces él dijo, pues eso es porque de la carne putrefacta crea larvas, y esas larvas crean moscas. Es decir, las larvas no aparecen a partir de un embrión, aparecen espontáneamente a partir de la materia en descomposición. Y esto fue un error que cometió debido a una observación. Es decir, la observación es claramente problemática, incluso en manos de gente que sabía que debía de dudar de lo que observaba. Pero aún así uno puede meter la pata fácilmente. ¿Cómo se solucionó el problema de la generación espontánea? Haciendo un experimento. Y además un experimento que es muy sencillo. Lo único que se hizo para demostrar que realmente no había una generación espontánea de moscas fue, tú coges un par de vasos, en los dos vasos pones carne recién muerta, uno lo tapas con una tela y el otro no, y esperas a ver lo que pasa. Y te das cuenta, cuando pasa el tiempo, que el que está tapado no genera moscas espontáneamente y el que está abierto sí. Entonces puedes sospechar que las moscas que han entrado a comer ahí han hecho algo a la carne, y eso que le han hecho es lo que hace que aparezcan moscas. Este experimento se hizo en 1668. ¿Por qué se hizo en esa época? ¿Por qué hubo que esperar 2000 años a hacer este experimento? Evidentemente no porque fuese técnicamente muy complicado. En la Grecia clásica había vasos y había tela. El problema es que hubo que desarrollar toda la filosofía de cómo utilizar los experimentos. Y no es casual que justo cuando se da la revolución científica de la que estamos hablando en el siglo XVI y XVII sea cuando se hace este experimento. Porque es en ese momento cuando se ha apostado por la observación y por la experimentación. Los filósofos clásicos dudaban de la observación, pero de la experimentación más todavía, porque ellos consideraban que estabas alterando la naturaleza, y que si alteras la naturaleza, si ya no te puedes fiar mucho cuando la naturaleza no está alterada, si alguien artificialmente la modifica, las conclusiones pueden ser todavía más problemáticas. Se habían hecho experimentos antes de esta revolución que ocurre, la revolución científica del siglo XVI y XVII. Por ejemplo, esto es un experimento clásico que se hizo en la Edad Media, en el que se estudiaba cómo se generan los arcoíris. Lo que hicieron fue llenar un recipiente esférico de agua, y vieron cómo la luz incidía en ese recipiente y cómo la refracción de la luz podía generar los arcoíris, y realmente se acercaron mucho a la explicación real de cómo funcionan los arcoíris. La diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna no es tanto una diferencia de que en la Edad Media no se hicieran experimentos, sino que aunque se hacían, y aunque había filósofos como por ejemplo Roger Bacon, que decía que había que hacer observaciones, en la Edad Media todavía seguían sin fiarse de las observaciones, al menos tanto como en la Edad Moderna. Uy, vaya, lo he liado. ¿Les puede dar a poner las diapositivas? Pues esto es un cambio. ¿Os acordáis? Tienes que darle al play. No, F5 no, play. Ahora. Esta es una en blanco que hemos colado ahí.
Bueno, pues este filósofo, que es Francis Bacon, no tiene nada que ver con el Roger Bacon de antes, pero este refleja el espíritu de la época. Y él dice que lo que hay que hacer es recoger evidencias y a partir de esas evidencias construir conocimiento, y que ese conocimiento nos llevará tanto al progreso del conocimiento por sí como al progreso de la sociedad, porque el conocimiento es claramente poder. Y esto es algo que tiene muy claro en aquella época. Ahora, hay problemas experimentales serios, ¿vale? La experimentación no es tan sencilla y en aquella época ya lo sabían. Aquí tenéis a una sobrina mía repitiendo un experimento de Galileo que él en realidad parece que nunca hizo. Él lo planteó como un experimento mental y es un experimento en el que... ¿Puedes darle a alguien a la diapositiva? Porque esto no sé por qué no. ¿No? Dale al enter o... ¿No? ¿Al enter no funciona? O a las flechas. Dale a las flechas. Dale un golpe. Tira el ordenador al suelo. Bueno, en el experimento lo que pasa, ya veréis, hay un problema experimental, y es que, aunque Galileo dice que dos bolas de distinto peso deben de caer a la vez, eso no es tan fácil de comprobar experimentalmente. Voy a acercarme a ver qué le pasa al ordenador. ¿Habéis quitado? Y tampoco podéis pasar. Ahora, ya. Bueno, ¿veis? Ahora veréis que hay un problema experimental porque una de las bolas da en una planta que pasa habitualmente, y Galileo lo que decía era que estas cosas pasan y que no hay que hacerle caso, pero claro, esto cuando estás planteando un método nuevo es un problema. Tú no puedes decir así fácilmente y que la gente te haga caso, estas cosas pasan. Y de hecho, no es tan fácil reproducir un experimento. La gente que trabaja en ciencias sabe que reproducir los experimentos puede ser complicado. En algunos casos tan complicados que es prácticamente imposible. Por ejemplo, a ver quién reproduce esto, ¿vale? Esto ha costado mucho dinero y el trabajo de muchísimos físicos, y va a ser muy difícil reproducir esto otra vez, ¿vale? Pero incluso en laboratorios más pequeños, la gente que trabaja en el laboratorio sabe que reproducir un experimento es complicado. Cuando la gente entra a un laboratorio a trabajar, al menos en química o en bioquímica o en genética, que es en lo que yo he trabajado, siempre que alguien entra a un laboratorio se comenta si es una persona que tiene manos o no tiene manos. ¿Qué significa tener manos? Tener manos significa que es una persona que puede aprender de lo que se está haciendo en el laboratorio, observando de alguna manera, no de una manera explícita, sino que está por allí y aprende, y que luego tiene destreza manual pues, para hacer las manipulaciones que hace falta hacer para que los experimentos funcionen. Y esto, en realidad, es porque el laboratorio se parece bastante a un taller de un artesano, ¿vale? La gente no aprende a manejarse en el laboratorio solamente leyendo libros. Evidentemente que hay que leer libros, hay que hay un conocimiento explícito en los libros, pero una parte muy importante se transmite tal y como aprende un aprendiz en un taller de un artesano. Es decir, uno empieza desde abajo y va viendo. Así es como aprende normalmente la gente en los laboratorios. Hay un conocimiento explícito como el de los matemáticos, pero hay un conocimiento que es claramente de artesano. Es decir, la observación tiene sus problemas, la observación no es la panacea de todo. De hecho, cuando Galileo publica sus resultados, no los publica como se publican hoy en día los resultados. Galileo lo que hace es, a partir de unos principios fundamentales, deduce, es decir, de unos principios que él no cuestiona porque considera que son evidentes, deduce cómo deben de comportarse, cómo debe de ser la física. Y luego utiliza los experimentos simplemente para comprobar que el resultado es el que uno espera dada la deducción, ¿vale? Así es como presenta Galileo los resultados. Cómo se presentan hoy en día es al revés. Hoy en día, si os vais a cualquier artículo científico, lo primero que se hace es presentar los resultados. Es decir, primero tienes estos resultados y a partir de aquí
uno puede llegar a unas ciertas conclusiones o no, pero los resultados son estos y se les da más importancia a los resultados que a las conclusiones. Este cambio de poner primero la hipótesis o ponerla después, es un cambio que se da en esta época, es decir, entre Galileo y Newton más o menos es cuando este cambio ocurre, esta diferencia en énfasis en realidad, porque en ambos casos se está haciendo lo mismo, se tienen unas especulaciones y unos resultados experimentales. Y esto es algo que en la antigüedad se había dado al revés. Aquí tenemos una ilustración del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras ya sabéis que relaciona las áreas, bueno, los cuadrados de los catetos con el cuadrado de la hipotenusa. Este teorema no se lo inventó Pitágoras, en realidad se sabía desde hace mucho, porque ya en Mesopotamia y en Egipto habían utilizado este teorema porque lo necesitaban para hacer las matemáticas prácticas que necesitaban para manejar los imperios que tenían. Ahora, ¿cómo habían llegado en aquella época a saber cuál era la relación entre los catetos? Pues habían llegado midiendo muchos triángulos. Uno mide triángulos y se acaba dando cuenta de cuál es la relación. Es decir, en este triángulo la relación entre los catetos y la hipotenusa es más o menos esta, en este triángulo también, en este otro triángulo también, y a esto se le llama inducir. Si tú haces muchas medidas y todas son iguales, induces que en general la ley general debe de ser una. Y en este caso la ley general es el teorema de Pitágoras. Y esa es la diferencia con Pitágoras. Pitágoras, o los pitagóricos, porque Pitágoras no se sabe muy bien qué hizo Pitágoras y qué hicieron los pitagóricos, Pitágoras lo que dice es: yo para deducir el teorema no necesito hacer ninguna medida. Yo lo que voy a hacer es abstraer los triángulos y los cuadrados y los voy a eliminar. Y me voy a quedar solo con las abstracciones. Y a partir de unos principios fundamentales y de unas leyes lógicas muy básicas, voy a poder deducir cuál es el teorema, sin hacer ninguna medida. Y esto es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad. Esto no lo había hecho nadie en la historia. Es decir, él prescinde de las medidas y llega a un conocimiento que es seguro. Es decir, si tú asumes los axiomas, los principios básicos que plantea Pitágoras, necesariamente su teorema es verdad. Y por eso se llama el teorema de Pitágoras. No porque él averiguase cuál es la relación entre los catetos, sino porque los pitagóricos inventaron la deducción en matemáticas. Y de hecho, inventaron, digamos, las matemáticas modernas, que funcionan por deducción. Es decir, uno parte de principios fundamentales y a partir de ahí, mediante la lógica, llega a una verdad absoluta. Es decir, la deducción está muy bien. De hecho, esto entusiasmó a los griegos de la Grecia clásica, porque ellos tenían como ambición, y esto es algo que de nuevo sucede por primera vez en la historia de la humanidad, su ambición no era obtener un conocimiento práctico, su ambición era llegar a la verdad. Les daba igual que fuese práctico o no. De hecho, despreciaban un poco el conocimiento práctico, pero lo que querían era llegar a la verdad absoluta, no querían equivocarse. Y ellos vieron que el camino para llegar a la verdad absoluta era la deducción. Si uno conseguía a partir de primeros principios llegar a la verdad, llegar a una deducción, eso debía ser verdad. Mientras que el conocimiento a partir de ejemplos puede ser, ya lo veréis ahora, un poco más problemático. Y esto no solamente funciona en la Grecia clásica. Hoy en día los científicos valoran mucho más la deducción que la inducción. Cuando, por ejemplo, los físicos ven que un resultado puede obtenerse mediante una deducción, le dan mucho más valor. Por ejemplo, hoy en día la ley de conservación de la energía no es algo que se ha concluido simplemente. Bueno, históricamente se concluyó porque se hicieron medidas y se vio que la energía se mantenía, se conservaba. Pero hoy en día eso está basado en una deducción de una matemática que se llama Evin-Eder, que llegó a un teorema general que dice que cualquier simetría de la naturaleza está relacionada con una ley de conservación. Y básicamente toda la física moderna se basa en ese teorema. Y eso a los físicos les gusta mucho porque saben que ese teorema, dados unos principios muy básicos sobre cómo funciona la física, es necesariamente verdad y que nunca va a ser mentira. Aristóteles, basándose en el ejemplo de Pitágoras, crea la lógica. La lógica aristotélica básicamente es la lógica que se acaba mejorando en el siglo XVIII, pero hasta el siglo XVIII es el tronco fundamental de la lógica y lo hace basándose en el ejemplo de Pitágoras.
él ve que en matemáticas se pueden llegar a verdades absolutas y entonces él lo que quiere es hacer explícitas las reglas de razonamiento en general, no solamente en matemáticas. Y la otra forma de conocer, que es como se había conocido en la antigüedad, es decir, haciendo observaciones de muchos triángulos, tiene un problema. Por ejemplo, hay un caso clásico que es el de uno ve muchos cisnes durante mucho tiempo y llega a la conclusión de que los cisnes son blancos, pero de repente un día aparece un cisne negro y entonces se te ha jodido el invento, claro, porque resulta que los cisnes no son blancos. Tú habías basado tu conclusión en las observaciones que habías hecho, pero nadie te dice que no vas a hacer una observación en el futuro en el que los cisnes no van a ser blancos o en el que los catetos de los triángulos no son lo que tienen que ser. Hay un chiste que contaban mis amigos cuando íbamos a la facultad. Yo tenía amigos a los que estos chistes les hacían gracia. Hay un chiste que es un químico, un biólogo y un matemático que van en un tren por Escocia y de repente ven una oveja negra y entonces el químico dice: vaya, en Escocia las ovejas son negras. Y entonces el biólogo le dice: no, hombre, no. Lo que puedes concluir es que en Escocia al menos hay una raza de ovejas que son negras. Y el matemático le dice: no. Lo que puedes concluir es que en Escocia al menos hay una oveja que tiene la mitad del cuerpo negro. ¿Vale? Esto es lo que se llama el problema de la inducción. Y básicamente toda la discusión en epistemología y la discusión sobre el método científico se basa en dónde uno se queda. Claro, la gracia del chiste está en que si haces inducciones y llegas a una conclusión muy precipitada, te vas a equivocar, pero que de alguna manera necesitas llegar a alguna conclusión, porque también el matemático se ha pasado. Y de hecho, en la historia de la filosofía se han pasado mucho más, porque hay gente que llega al escepticismo radical de decir: bueno, yo lo único que puedo concluir es que soy un ser pensante al que le parece. Podría ser que estuviese alucinando, estuviese en Matrix. Esto los filósofos lo han planteado realmente y es imposible de refutar al 100%. Parece que hay una oveja, pero tal vez no sea una oveja. Tal vez yo estoy soñando o estoy en Matrix, ¿vale? Ahora, el chiste también está en que si uno renuncia a la inducción, no puede concluir que mañana va a amanecer. Es decir, nosotros sabemos o pensamos que mañana va a amanecer porque ha amanecido durante muchos días y lo hemos visto que ha amanecido. Si uno renuncia a esto, no tiene predicciones, no hay manera de predecir nada, no sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿vale? Entonces, la inducción es necesaria, aunque es problemática. Esto en ciencia nos ha llevado a renunciar a la verdad, ¿vale? En ciencia lo que se hace es renunciar a la verdad absoluta cuando se trata de inducción. Entonces, lo que se intenta hacer es razonar con probabilidades. Es decir, yo no sé si mañana va a amanecer con absoluta seguridad. Ahora, es muchísimo más probable que amanezca que no amanezca. Y esto se ha formalizado en una cosa que se llama el teorema de Bayes. Este señor es Bayes, al que de nuevo no le hicieron mucho caso en su época, y nadie sabía muy bien que el teorema de Bayes acabaría sirviendo para esto. Pero bueno, no voy a hablar sobre el teorema de Bayes porque si no nos perdemos de nuevo. Es decir, la observación es muy problemática. Entonces, eso es lo que llevó a los filósofos, tanto a los filósofos de la época clásica como a los filósofos de la edad medieval, a intentar deducir lo máximo posible, es decir, deducir cosas con seguridad absoluta. El problema que tuvieron, y de hecho en el avance que hicieron en lógica, por ejemplo, en la Edad Media fue brutal. Ellos estaban muy interesados en la Edad Media. Nosotros en ciencia tendemos a hacer caso a los modernos, que se burlaban del conocimiento de la Edad Media, pero en la Edad Media avanzaron mucho en la lógica porque estaban interesados en llegar a la verdad mediante deducciones. Ahora, es cierto, todo el mundo sabe, o sea, todos sabemos que se les fue un poco la pinza con esto de las deducciones, ¿vale? Sobre todo porque los axiomas de los que partían eran absurdos, como por ejemplo que Dios existe y lo puede todo y lo sabe todo. Y entonces había muchísimas discusiones sobre qué conclusiones podemos extraer a partir de esos principios fundamentales. Pero claro, uno tiene que empezar por creerse ese principio y además no llegaban a nada consistente. Y básicamente toda la filosofía de la Edad Media es intentar hacer algo consistente de eso y no lo consiguieron nunca. Pero ya os digo que la lógica que desarrollaron fue muy potente y de hecho se olvidó
durante la Edad Moderna, esa lógica que habían desarrollado los filósofos escolásticos, y se tuvo que redescubrir una gran parte de esa lógica en el siglo XIX. Ahora, llegaron utilizando esa lógica a conclusiones metafísicas completamente absurdas. Un metafísico yo lo compararía con alguien interesado en la verdad, como por ejemplo un detective que llega al escenario de un asesinato y ve una gota de sangre, y a partir de esa gota de sangre, utilizando la lógica, empieza a razonar y acaba concluyendo que la comida favorita de los abuelos del asesino es el pollo. Es decir, razonaban un poco más de la cuenta, ¿vale? Y no se basaban en observaciones porque dudaban de ellas. Es decir, la especulación también es problemática. Entonces hemos estado viendo que, por un lado, está bien deducir porque te lleva al conocimiento seguro, pero que si te pasas especulando, te pierdes. Y por otro, hemos visto que observar también está muy bien y que les fue muy bien en la época moderna, pero que puede ser problemático observar porque las conclusiones a las que llegan pueden estar equivocadas. Entonces, ¿esto cómo se combina? Pues en ciencia, de una manera más o menos difusa, se combina de esta manera. Uno, de alguna manera, hace algunas observaciones y esas observaciones las resume en unos hechos que le llevan a inducir una hipótesis. Y esa hipótesis, a partir de esa hipótesis, uno puede deducir qué consecuencias tendría esa hipótesis si fuese cierta. Entonces, predice unos nuevos hechos que puede observar o no. Él intenta hacer unos experimentos que le llevan a observar eso. Normalmente nunca observas lo que la hipótesis predice exactamente, pero observas algo más o menos parecido. Y esos nuevos hechos parecidos te llevan a inducir una hipótesis refinada. Y poco a poco se le va dando vueltas a esto. Ya os digo que esto no es una formalización absoluta del método, porque no hay manera de formalizar el método científico, en parte porque está claro que es un arte, pero más o menos así va dando uno vueltas utilizando la deducción y la inducción, haciendo observaciones y haciendo deducciones, y se va aproximando a la verdad. Esto es lo que resumió muy bien Feynman cuando alguien le preguntó, ¿usted pretende llegar a la verdad absoluta? Y dijo, no, mire, la verdad absoluta, esto es como una cebolla. Yo intento ir quitando capas a la cebolla y llegando a capas cada vez más aproximadas de la verdad. Si en algún momento llegamos al centro de la cebolla, magnífico. Que no, pues me da igual. Yo me lo paso muy bien quitándole capas a la cebolla y no necesito nada más. Esta unión entre observación y deducción ya se dio en la antigüedad también. Y se dio cuando se unió la tradición que venía de Mesopotamia y de Egipto con la tradición que venía de los filósofos clásicos. Ya hemos visto que los filósofos clásicos estaban interesados en la verdad absoluta. Pero hay algo que sucedió después de la filosofía clásica, que normalmente nosotros confundimos, aunque es bastante distinto, y es que Alejandro Magno conquista prácticamente todo el mundo conocido, ¿vale? Y una de las cosas que él no tiene solamente interés en conquistar, sino quiere realmente unir el mundo de Grecia con el mundo de todos los imperios que ha conquistado, Egipto, Babilonia, y él quiere que realmente esas tradiciones se unan. Y una de las cosas que hace, o que se hace cuando se muere él, es fundar una dinastía de reyes en Egipto, que es la dinastía de los Ptolomeos. Cleopatra siempre pensamos que era egipcia, pero en realidad Cleopatra no es egipcia, es una mezcla de Egipto y de la Grecia clásica. Y esa mezcla es la que da lugar a la Biblioteca de Alejandría. ¿Vale? La Biblioteca de Alejandría se funda en Alejandría, que se llama así porque Alejandro no tenía problemas de modestia. Y en esta biblioteca no se hace exactamente lo que hacen los filósofos clásicos. Uno de los fundadores de la biblioteca es, digamos, un nieto intelectual de Aristóteles. Pero no se hace exactamente, para que veáis cuál es la diferencia entre lo que hacen en la biblioteca de Alejandría y lo que hicieron los filósofos clásicos, porque aquí sí que combinan ambas cosas, aquí le dan mucha importancia a la observación. Un buen ejemplo es las matemáticas. Las matemáticas se habían desarrollado mucho debido a todos los avances que había hecho en deducción, que habían hecho los pitagóricos y matemáticos posteriores, que eran filósofos clásicos, pero para ellos las matemáticas eran muchas cosas, por ejemplo la música eran matemáticas, pero de las partes que hoy consideramos matemáticas, lo que eran matemáticas era la geometría. Para ellos esto eran matemáticas, pero esto no eran matemáticas para los filósofos clásicos. 1 más 1, 2
En la Grecia clásica, si hubieseis hablado con un filósofo, os diría que eso no es matemáticas, esto es logística. Es decir, es un conocimiento que se utiliza, que los artesanos utilizan porque necesitan hacer aritmética, pero la aritmética no es matemáticas porque la aritmética no se basa en un conocimiento deducido a partir de principios fundamentales. Esto en realidad costó muchísimo desarrollar y prácticamente hasta el siglo XVIII no se consiguió formalizar la aritmética y el álgebra a partir del principio fundamental, quiero decir, como lo tiene que hacer un matemático por deducción, mientras que la geometría sí. Básicamente el problema era el infinito, pero bueno, no me voy a meter tampoco en esto. Ahora, la diferencia entre Alejandría y la Grecia clásica es que en Alejandría a esto sí que se lo toman en serio. Se toman muy en serio la geometría, desde luego. Por ejemplo, Euclides vive en la época que se llama helénica, después de la Grecia clásica. Pero otro de los que viven en esa época es Diofanto. Diofanto crea unas matemáticas nuevas que son álgebra y las crea digamos, en el entorno de Alejandría, y lo hace recogiendo el conocimiento práctico de aritmética que había heredado de Egipto, ¿vale? Pero ellos no consideran esto algo serio porque en aquella época, por ejemplo, que es la época de Arquímedes, ellos consideran que el conocimiento aplicado sí que es importante e intentan fundamentarlo lo máximo posible en la deducción, pero cuando la deducción les falla, intentan hacerlo lo más serio posible, pero siguen para adelante y lo siguen considerando, ¿vale? Entonces, la ciencia en aquella época, digamos que tuvimos ciencia moderna durante el poco tiempo que duró Alejandría. Pero volviendo a la revolución científica, una vez que se establece la ciencia más o menos como la conocemos hoy en día, que se puede considerar más o menos que Newton ya era un científico prácticamente moderno, pues se da la revolución, bueno, se da la física clásica, que en su día fue bastante revolucionaria y que muchos cuestionaron. Y aquí tenemos a dos de los grandes exponentes, Newton y Maxwell, que estudian tanto la mecánica como la naturaleza de la luz, y utilizando ese conocimiento como base, los artesanos se convierten en ingenieros y esos ingenieros crean un mundo nuevo, ¿vale? Las máquinas de vapor, sin el conocimiento que se ha generado durante la revolución científica, no se podrían haber generado. Y ese conocimiento, desde luego, lleva a conclusiones prácticas, tal y como había ya aventurado que iba a pasar Bacon, lleva a conclusiones prácticas tremendas, ¿vale? Lleva a la revolución industrial y lleva a la época victoriana. Entonces, en aquella época, todo el mundo está muy pagado de la ciencia y de la observación, porque realmente se ha llegado, ellos pensaban, a conocer la verdad y a utilizar esa verdad para cambiar el mundo. Hay una corriente filosófica del siglo, finales del XVIII y del siglo XIX y principios del XX, que se llama positivismo. Positivismo no es que pensasen que hay que pensar en positivo para afrontar el día con alegría, viene de poner en latín cosas en la cabeza, y el método para poner cosas en la cabeza básicamente es observar, y a partir de las observaciones llega a una conclusión. Esto filosóficamente luego ha sido, ya veréis, discutido porque es absurdo, porque se olvidan de la parte de la otra parte, de la parte de la deducción y del conocimiento que se tiene antes de hacer las observaciones. Pero esta filosofía es está muy en la época, y básicamente lo que dicen es: hay que eliminar toda la basura filosófica que se tenía de la Edad Media, toda la metafísica, debemos eliminarla, y cuando eliminemos eso quedará la ciencia, y la ciencia es la verdad, ¿vale? Esa es básicamente la filosofía positivista. Esto también lo pensaban los científicos de la época. Hay muchas frases de este tipo, pero una la hizo este señor, que era maestro de Planck, y le dijo a Planck, cuando llegó a pedirle consejo, le dijo: en este campo casi todo ha sido descubierto, se refería a la física, todo lo que queda es rellenar algunos huecos poco importantes. Y Planck, que era muy reaccionario, le contestó: no pretendo descubrir nada nuevo, ¿vale? Y durante toda su época realmente él se empeñó en no descubrir nada nuevo. Ahora, muy poquitos años después, llegan estos señores, aquí parece que les falta el puro para conquistar Cuba, y hacen un par de revoluciones que se cargan completamente todo el edificio que se había establecido de la física clásica, ¿vale?
de repente todo lo que había sido verdad y que se había utilizado para construir una civilización y un imperio muy potente, o varios imperios muy potentes, todo resulta que es mentira, ¿vale? Esta gente lo cuestiona absolutamente todo. Y esto tiene un impacto más o menos paralelo en el arte. A partir de aquí hay una evolución paralela entre el arte y la epistemología de la ciencia, no entre la ciencia ya veréis que va por otro camino, pero la epistemología de la ciencia sí sufre una evolución paralela. Esto es un cuadro de Dalí en el que está hablando sobre relatividad y sobre los avances en mecánica cuántica, y lo está expresando como lo haría un artista. Es decir, los artistas, desde luego, a principios del siglo XX y ya a finales del XIX, empiezan a cuestionar todo el arte que se había hecho decimonónico, ¿vale? Y la palabra decimonónico tiene las connotaciones que tienen gracias a este cuestionamiento. Y esto es lo mismo que empiezan a plantear los filósofos de la ciencia, ¿vale? La hemos liado, y si lo hubiésemos hecho caso a Hume, ¿os acordáis? Este es el que dijo que lo de la oveja tenía sus problemas, ¿vale? El que planteó el problema de la inducción. Él ya dijo: os avisé. Si os fiáis demasiado de la observación, podéis meter la pata. Hay distintas reacciones a esto. Por ejemplo, una de las reacciones más radicales es Popper. Popper es un filósofo que cae normalmente muy bien a los científicos por esto que dijo, y es: Popper dice, debemos exigir que las teorías científicas que se mojen, que tengan una predicción, y que si esa predicción no se cumple, esa teoría debe eliminarse. Por ejemplo, él ponía como ejemplo de pseudociencia a los psicoanalistas, a los de Freud. Él decía: esto no es ciencia, porque si tú vas a un psicoanalista te va a decir: mira, aquí el problema es que tú te querías follar a tu madre. Y entonces tú tienes dos caminos. Tú puedes contestar: yo no me quería follar a mi madre, y entonces él te va a contestar: claro, es que lo has reprimido el recuerdo. Es decir, yo tengo razón porque tú has reprimido el recuerdo. Y si contestas que sí, evidentemente también tenías razón. Es decir, es imposible desmontar lo que te está diciendo el psicoanalista. Esto es lo que Popper decía, que el psicoanálisis no es falsable. Hagas lo que hagas, no vas a poder nunca quitar esas teorías. Por lo tanto, eso no es ciencia. Y esta es la parte que le gusta a los científicos. Aunque no me voy a meter, pero en realidad los científicos no hacen ciencia simplemente falsando, y de hecho falsar no es tan fácil como tendemos a pensar. Por ejemplo, si los científicos hubiesen hecho las cosas siguiendo a Popper, toda la mecánica de Newton se falsó muy pronto, porque se vio que Mercurio no seguía la órbita que tenía que seguir según Newton, ¿vale? Y eso fue, de hecho, una de las cosas que hicieron pensar a Einstein que tenía razón cuando planteó la relatividad general. Pero eso también es otra historia. Ahora, en realidad Popper digo que es muy radical, porque Popper dice: Hume tiene razón con su problema, cuando plantea el problema de la inducción tiene razón, y por lo tanto lo que debemos hacer en ciencia es olvidarnos de la inducción. No podemos inducir nada. Es decir, si yo veo 1000